Buenas, soy Juanjo Valencia. Estamos aquí en los encuentros de la Biblioteca del CAM. He preparado este vídeo para ilustrar un poco mis prácticas y acompañar a la presentación en vivo en la biblioteca y para que en redes tuvieran un testimonio de mis procesos y mi trabajo, eh, que voy a intentar describirles, ¿no? Pues bueno, yo soy un artista que un pintor que no solo pinta, que utiliza el rabondeo, el caminar, las prácticas videográficas, técnicas de streamer, escribo, hago música, poesía, teatro, de 2002 aproximadamente. Pero yo no soy un pintor que empezara a pintar cuando se metió en la facultad, sino que pintaba desde antes, desde los 9 años que empecé a pintar, ¿no? Y siempre quise ser artista, ¿no? Por lo menos algo vinculado con el arte, ¿no? Estudié letras puras y sí me ha interesado el campo de las humanidades, ¿no? Voy a empezar por unas imágenes que ahora se les mostrarán aquí en una pantalla de este vídeo editado de 1998 que se llaman, son El Anatomista, unas imágenes de autorrepresentadas muy caravallescas, de claroscuro, en la que represento a un personaje de un libro de Federico Andagasi, un autor argentino, y tomando como referencia autores como Lorca, con Yerma y Federico, reinterpreto el libro y algunas escenas, podríamos decir, evocadoras del libro, ¿no? Es un trabajo de clase de la asignatura de Ramiro Carrillo, que me dio Ramiro Carrillo, y se podría decir que es el punto de partida de mis trabajos creativos a nivel ya profesional o más en lo que sería la carrera, ¿no? El cine de trabajo es un proyecto con Jeff Knight, Ralph Kishler y yo en el Teide, aprovechando una huelga de muflones que hubo en el Teide. Hicimos unas intervenciones con un cubo, una forma cúbica, un cubo hecho en alambre, eh, al cual lo llevamos desmontado en varillas, en metal. Lo hicimos previamente la estructura en el taller de fundición y en el taller de proyectos de Drago Díaz, y llevamos todo el armazón al Teide, ¿no? Pusimos las estructuras alrededor de los huevos de basalto del Teide, las piedras de basalto de forma esférica que se encuentran aisladas en medio de algunas zonas del Teide, de la parte inferior del Teide y, y las laderas. Y la llevamos caminando hasta esas piedras y hicimos las fotografías y el montaje en situación de la estructura, ¿no? Es una práctica que podría recordarnos a Lagar y a pensamientos territoriales, que creo que es algo que nos interesaba a nosotros en aquella época y que nos empezó a interesar en aquella época, el pensamiento sobre el territorio y sobre el paisaje, ¿no? Yo en 2002 me voy a Cuenca y en ese periodo hago unas vanitas de carretera, ¿no? Que eran unas especies de bodegones hechos a pie de carretera en Cuenca, ¿no? Una Seneca, que hice allí. Y bueno, esas vanitas son unos cuadros como muy melancólicos, eran fotografías sobre todo, fotografías Polaroid de gran formato. Eh, Eran unas vanitas que tenían que ver con la muerte de un familiar, de mi tía Blanqui. Y bueno, yo me murió en un accidente de tráfico y yo hice una serie de imágenes que eran como mi despedida y mi reflexión sobre aquellos tiempos, ¿no? En aquella época también empezaba a pensar por primera vez en el San Virtual, en Cézanne, en Hanke. Empiezo a estudiarlo allí y también hago una pieza que se llama Copa la mirada hacia el San Virtual, que se expuso en Disonancias en Tenerife posteriormente, en la exposición. También hice unas naumaquias, unas batallas marinas, se puede decir, o acuáticas al estilo romano,
a través de las Polaroid y de una intervención en una piscina que se hizo allí en un proyecto que se llamaba Estamos Trabajando en Cuenca. Y hice unas fotografías de la piscina de mi casa, una piscina comunitaria, y que a lo largo del año, y cómo cambiaba de color, se ponía verde, se estropeaba el moho, se vaciaba, y toda esa secuencia se llama Naumaquia y las puse en Cuenca también. Al volver de Cuenca en el 2003 hago una serie de fotografías con mi hermana y unos montajes fotográficos bastante humorísticos que tenían que ver con el pensamiento del humor y con el barroco también, con los cuadros de escenas íntimas de interior, con la pintura holandesa y hago unas series cómicas que se llaman Historias de un buen cigarro, fumando y riéndose de mí mi hermana a través de una ventana. Y son guiños que hice en aquella época, ¿no? Posteriormente, yo comisaría Ejercicios de lo mismo, que es un proyecto de subjetivo de tres artistas, un artista de la península de Toledo, que la conocí en Cuenca, que es Inmaculada Díaz Miguel, que ya falleció, y dos artistas del contexto canario. Eran seis intervenciones en seis emplazamientos en espacios domésticos que hablaban sobre la nomenclatura de lo doméstico y hablaban de una especie de territorio de acción a partir de lo doméstico sobre el propio pensamiento del territorio, del modelo de desarrollo, de la intimidad, bueno, había un montón de aspectos que tocaba esa exposición, ejercicios de lo mismo. Yo fui el coordinador y el comisario, y fueron seis exposiciones a lo largo del año en diferentes ubicaciones por la isla de Tenerife. Fue un concurso que gané con la Fundación Mafre, Arteme, y hay un catálogo que da testimonio de este proyecto que está muy bien, que está en red y en algunas bibliotecas. Después, posteriormente, yo tuve una crisis y un intento de suicidio y estuve muy malito y tal. Y cuando salí de aquello, el primer cuadro que pinté después de aquello es sintomático y es paradigmático también. El naufragio de la población flotante es un cuadro que habla de mis primos en una piscina que parecen náufragos turistas, una especie de balsa de la medusa, es como un naufragio infantil y muy colorista, bastante fobista. En esta época yo pinto una serie de cuadros que tienen que ver con interiores, con el cuadro dentro del cuadro, con la pintura, con el pensamiento de lo que es pintar y lo que es la pintura en sí, con el objeto mágico, con la representación, con el barroco, la eugenesia. Estaba interesado en temas que tengan que ver con el control del ADN y todo lo que se dice, todas esas prácticas que empezaron a principios del siglo en relación a Dolly, a clonación y todo eso me interesaba, ¿no? Cosas que tienen que ver con el original, cosas que tienen que ver con el ser, cosas que tienen que ver con la copia, con la representación. Todo eso estaba de por medio. También las visitaciones domésticas, los cuadros médicos de visitaciones domésticas del barroco eran muy importantes para mí. En esta época pinto una rave, pinto un cuadro que se llama Te pareces a Jota, que es una mujer cortándole el pelo a un niño. Tribulaciones, cuadros que hablan de citas a cuadros como el matrimonio de Orfini, objetos mágicos, flores. Bueno, hay una variedad de cosas que pinto en esta época, ¿no? También hago una transferencia para una exposición contra el puerto de Granadilla en 2004, eh, que es una transferencia del escudo del gobierno de Canarias que ponía océano, que con una modificación del diseño lo eliminaron de los logos más modernos del gobierno. Y hice una transferencia con un papel de arroz y un rotulador. Entonces queda como el dibujo de la palabra océano con el emblema, con la bandera, digamos que es como la leyenda, ¿no? De océano. Y transcrito pero borroso, ¿no? En el papel de arroz. Por esta época, en 2005 ya, participó en la exposición Escenas de la Vida Privada junto a José Otero y Ubey Murillo. Y sigo trabajando el tema del cuadro dentro del cuadro
la cosmovisión o el pensamiento sobre la teoría del Estado empieza a preocuparme en esta época. El expolio de obras de arte por los nazis y por otras civilizaciones o culturas o pueblos sometidos por el poder o por las colonias. Todo eso me interesa, ¿no? Eh, Me interesa también la pintura se piensa como pintura y que es pintura como pensamiento, eh, entendiendo la pintura como pensamiento, ¿no? Eh, Sigue estando el tema de la muerte presente en mí. Pinto el Museo Desaparecido, que es un cuadro donde hay una ecografía de mi corazón, porque me interesan los papeles médicos y la documentación médica. Y un señor, un paciente, adyacente al estilo de un Cristo de Manteña, en el otro cuadro al lado, ¿no? Es decir, hago composiciones, juego con los formatos, eh, ya empieza a expandirse mi pintura en el sentido de que los cuadros quieren ser colgados, se apoyan en el suelo, no se cuelgan, trabajo con fotografía. eh, Estoy preocupado por el lugar que ocupa mi pintura eh, en lo real también, ¿no? Y con los límites de arte y vida, ¿no? Eh, Todo eso está muy presente en mí desde el primer momento, pero toda esta época creo que lo manifiesta bastante. En 2006 trabajo con Claudio Marrero en la Ateneo de Laguna y también hago una exposición allí que se llamaba sobre la construcción, sobre la administración y gestión del miedo, en donde hacemos una reflexión a través de vídeo, de escultura, de fotografía, de grabados, de fotomontajes, de vinilos, en torno al concepto del miedo y el uso que se hacía político del miedo en aquella época. Y fue una reflexión sobre el uso y abuso del miedo por parte de la política en la transición, más que en la transición, digamos, en el franquismo, pero cómo se vivía con el miedo, ¿no? Una manera de entender el miedo en un amplio concepto trabajado de diferentes formas, ¿no? En 2007 pintó un cuadro que estuve un año pintando, que se llamaba Papeles Médicos, una sesión clínica de una doctora con una serie de doctores trabajando unos papeles, de unas radiografías de unos cerebros, de un esqueleto, de un cuerpo humano, en unas máquinas de ver de diapositivas y radiografías, y unos papeles de documentación médica. Bueno, eso tenía que ver con la imagen electrónica y la imagen rayos X, los proyectores de opacos, las máquinas de reproducción y de pintar, las máquinas de estudio del cuerpo y de la medicina, la documentación médica, todo eso me interesaba, ¿no? Tenía que ver con pintura y tenía que ver con ciencia también, ¿no? En 2008 hago la serie Pintura de fin de semana sobre la construcción de Estado. Hay una serie de cuadros que son muy importantes, esta serie es importante. La expongo en Suiza con Fred Michels en el espacio 72 de Claude Geldre. Y participé en una exposición sobre el juego, entonces hay cuadros sobre juego y poder, cuadros sobre el cambio climático, sobre clonación y digerir la clonación, comernos un animal clonado, cuadros sobre democracia, era parte de mis estudios sobre teoría del Estado y mi tesina, que también trata de ese tema, ¿no? Son 8 pinturas y esta serie la retomaré más adelante en 2020 aproximadamente, en donde la hago para 2021, en donde la hago para una exposición que se hace en Tijuana que se llama Primera Internacional Pictórica de Tijuana, en la que participo. Y uno de esos cuadros de esa serie, la serie 2 de pintura de fin de semana sobre la construcción de Estado, es Patrimonio Nacional Mexicano y está en Tijuana. También en esta época participamos en una exposición que se llama Siempre son los otros los que mueren, una exposición comisariada por Oscar Hernández, en donde pienso en la propia muerte y trabajo con fotografía, ¿no? Porque la fotografía también es parte de mi lenguaje, ¿no? También el performance, hago un performance en San Francisco vía streamer,
en un espacio que era un hueco de un garaje que se llamaba The Garage, que estaba en San Francisco, y participo con Oscar Hernández y Claudio Marrero en un performance que hicimos desde mi casa, sacando un cable hasta el parque que está en medio de mi casa, y en donde hicimos unas proyecciones y unos paseos, pequeña caminata en bucle, como un déjà vu, en donde se jugaba con la temporalidad y el concepto de streamer, ¿no? De streaming, ¿no? También participo en una exposición en Finlandia que se llama Trickle Down Theory, en donde hago una flor de obsolescencia, que es una flor hecha con propaganda de los bancos. Estamos hablando ya del contexto 2008, crisis económica por las hipotecas basura y la banca tenía un papel fundamental, el rescate de la banca y bueno, eran como los regalos que hacían a los consumidores de productos bancarios por abrir una cuenta, pues una especie de flor hecha con todo eso, ¿no? En 2012 pasé un tiempo aquí que estoy sin pintar, como 3 o 4 años que no pinto, hasta que en 2012-2013 empecé a pintar una serie que se llama Extraños Días Felices, un proyecto expositivo que se puso en diferentes sitios, en la Casa de los Coroneles, en, en la Casa Condal de Maspalomas y en la Triana Laguna, que comisarió Gopi Sarandangani, también hubo un texto de Mario Santana. Y entonces yo reflexiono sobre la carne, sobre algunos autores americanos, Servan Sau, una serie de autores que me interesaban de aquella época, que tenían que trabajar la carne, que trabajaban una contemporaneidad teenagers, como un pensamiento sobre la imagen en red, sobre las juventudes excitadas o sobreexcitadas en red, y trabajé sobre todo este tema del turismo también, la imagen más jovial de la sociedad, digamos, o como más festiva, el viaje, o sea, habían cosas que tenían que ver con la muerte, era una exposición bastante compleja, en donde el frenesí, el pensamiento sobre Las Vegas, o sobre la cultura americana, de limusinas y chicas vestidas de rosa. Bueno, había un montón de temas, pero todo tenía un regusto como crítico y cínico también. Y bueno, es una exposición que también pinté, por ejemplo, en esa serie. Una de las piezas eran 100 grabados del skyline del mundo, entre otras cosas que hice, ¿no? Era pensamiento también sobre teoría del Estado, sí, desde luego, también había un cuadro que se llamaba Georgia, que es un estadio. Había citas a Giorgio Kefi, que es otra autora que me interesa mucho. También hay cuadros de ventrílogos en esa serie, en esa época. También hago un estudio que se llama Estudio del Cielo de Arucas, como que es una cita en Constable, y empiezo a trabajar el gabinete de estancias, ¿no? Que son un gabinete en donde hay casetas de campaña y empiezo a preocuparme por aquel cuadro que partíamos de los frases de la población flotante, la continuación de todo aquello de los desplazados y los campos de concentración en Moria, en Lesbos, en Calais, esos, esos desplazados en casetas de campaña. Aquí hay componentes políticos y componentes metafóricos, todo tiene que ver un poco, ¿no? Y después están los estudios del cielo de Arucas, que eran estudios sobre el cielo de Arucas, eran estudios que tenían que ver con la variabilidad del clima, un pensamiento también con un carácter ciertamente metafísico también del cielo, no solo físico y medioambiental, sino también sobrepasando esa lectura o ampliándola, ¿no? También pinto el árbol bonito, que es un árbol que está al lado de mi casa en Arucas, donde pinté un árbol que es un típico en la Gran Canaria, decir el árbol bonito, esos árboles grandes que están a pie de carretera y llaman la atención y que son como emblemas de la ciudadanía y que la gente los defiende y les tiene cariño, pues me pinté mi árbol bonito, ¿no? En esa época trabajaba el grabado calcográfico y electrolítico, que estudié con Alfonso Crujera,
me voy a Bélgica en esta época varias veces y expongo varias veces esta serie allí con la gente de la Beautoire, la Beaux-Arts de la Beautoire, la calle de la Carnicería. Un grupo que se llama Grupo Arte Inútil o Colectivo Arte Inútil, ¿no? Que es unos amigos que tengo en Tamis, en Bruselas, en Bélgica, y que he participado en varias cosas con ellos, libros también. Empiezo a hacer grabaciones de mi estudio, en donde que es un tema que me interesa, el tema del ambiente de trabajo. Por esta época también la segunda parte de la idea de gabinete, de esos cuadros a la francesa, puestos unos al lado de otros, como si fuera una retícula o una composición alterable y modificable, pero con sentido y con enjundia. Pinto la exposición Malestar que se expone en León, la Galería León. Y esta exposición habla del malestar de la cultura, habla de cierta perturbación en la mirada, habla del cine, habla de Godard, habla del Atlas Nemocine, habla del archivo, y del archivo de imágenes o la construcción de discursos a través de un imaginario posible, de contextos. Bueno, es una exposición en donde la continuación de Gabinete de Estancias y también de Extraños Días Felices, ¿no? En esta época empiezo a pintar sobre la gravedad. Ya estamos hablando de 2017 sobre Cézanne, a partir de Cézanne, que sigo teniéndolo en mi cabeza, empiezo a trabajar sobre la representación, sobre representatividad, democracia, el discurso científico y perverso de la carrera espacial, el uso de los discursos sobre el viaje a la Luna o a Marte, cómo se tergiversan los acontecimientos y cómo se utilizan por fines de privatización del espacio, cuestiones extractivistas también en relación al espacio. Bueno, todo eso me interesa, ¿no? No es una mirada ingenua, digamos, sobre el espacio, ¿no? Sino es un pensamiento en profundidad sobre este tema. A partir de 2017 estoy hasta 2021 trabajando este tema que acaba en la exposición sobre la gravedad que se expone en el Centro de Arte de la Regenta 2021. Tiene que ver con observatorios, tiene que ver con el rock de los muchachos, tiene que ver, bueno, un tema muy amplio, pero está de fondo de todo esto está el tema del desplazamiento y la llegada de Trump y del trumpismo al poder, ¿no? Y cómo la frontera, el muro, la persecución de los desplazados está sucediendo, ¿no? Que todavía continúo trabajando en esto, desde, ya les digo, desde 2003, pero ahora estoy trabajando en esto, preparando una exposición para el CAM que se llama Todos los Desplazados, que será en 2027 si Dios quiere. En esta época también hago Le Grand Dictionnaire, que es una cita a un libro enciclopédico francés, que es una especie son besos de personas, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, una manera de entender el beso, el gran diccionario del beso, ¿no? Participo en varias exposiciones, Crisis Walk Crisis y 2 y 3, pero sobre todo la tercera, en la que se habla de la Escuela de la Laguna. Participo con bastantes cuadros allí. También hablo de, del tema del estudio del presidente, que son ventrílocos hechos con grabado. En esa época, ¿quién está detrás de ese discurso? Empiezo a hacer caminatas, me voy a Bulgaria y hago Sumari Walk, que es una residencia en Bulgaria donde hablo entre el puente de las Airas y el puente de los Leones de inmigración y de que yo no soy extranjero, lo manifiesto en español porque allí, como saben, se escribe en cirílico, pero hago un cartel que pone yo no soy extranjero en español. Y en el puente de los Leones hago una intervención en un local cercano en donde hablo de fotografía, de escultura pública búlgara, rusa, o soviética, de cómo se estropean las esculturas y la pátina dorada del tacto de las esculturas. Hago una serie de fotografías sobre la ciudad y hago una reflexión caminada
El puente de las Águilas es un puente de bienvenida para los búlgaros y para Sofía. Y yo intento reflexionar sobre los dos puentes realmente, son los puentes de bienvenida de la ciudad. Y yo intento reflexionar sobre todo aquello, ¿no? Posteriormente pinto a unas virgen negra y me mofo del tema de que la hayan nombrado presidenta del Cabildo de Tenerife, ¿no? En esta época hago una residencia en Buenos Aires, en Argentina, los límites de Carlos Salas. Trabajo sobre la idea de trabajo, y caminatas y recorridos en un pueblo pequeño en relación al trabajo, ¿no? Es un testimonio gráfico en donde recopilo información de fotográfica, textual y videográfica y fotográfica de esos testimonios, ¿no? A través de entrevistas. Cuando vuelvo, pinto Autoparlante, que es un cuadro que tiene que ver con los chalecos amarillos franceses y con la crisis del campo en Europa y de la gasolina también, el biodiesel verde y bueno, todo ese debate que hubo en Francia cuando volví, pues lo reflexioné a través de Autoparlante, que es una pieza que habla del ruido secreto de Duchamp, que habla de democracia, de representatividad. Después hice Paisajes Termográficos, que fue una serie que habla de fotografía termográfica y paisajes evocados y reales de Canarias, que hablaba de cambio climático, evidentemente, y de medio ambiente. Esto es, pues, digamos que dura hasta 2021. Y bueno, es una época en la que también pinto la pintura aficionada, que es uno de los cuadros que también me gustaría que lo vieran, que es un cuadro de mi abuela pintando, cuadro chiquitito, que es parte de la serie de pintura de fin de semana sobre la construcción de Estado 2. El que se va a Tijuana es uno de estos cuadros, son 5, y el que se va es un cuadro titulado Carta de Ajuste, que pinté en relación a, sería el estado de representación, la monarquía, la imagen televisada, la imagen retransmitida, la pintura barroca. Bueno, es un cuadro bastante singular, ¿no? Aquí hago llamadas a caminantes, hago un vídeo sobre la pandemia que se va a parar, sigo haciendo estudios sobre el estudio del taller, pinto los directores verdes, que me gustaría que vieran algún director verde, que es una serie de 144 dibujos pintados día a día de directores hechos en tinta verde, una serie bastante dura. Hago una pieza conceptual en esta etapa, como unos ex libris que manda a pedir a Península en medio de la pandemia para reflexionar sobre los lugares que habito, las marcas sobre las bibliotecas, el campo de estudio de las bibliotecas, dónde residía yo en cada lugar. Aquí expongo una primera parte de mi trabajo sobre la gravedad, de la observación en la Galería 3C de Santa Cruz de Tenerife. Reflexiono fotográficamente sobre la acampada, sobre desahucios que hay en Santa Cruz y alguna serie fotográfica. También hago otra serie fotográfica sobre la caravana abriendo fronteras de migrantes de las raíces y de los centros de internamiento de las canteras. Hago caminatas en torno a Mozart y la música, empiezo a estudiar temas de música y de sonido. Sigo siendo grabado. Hago una práctica con Naira Martín Reyes sobre una especie de muestra que dejamos a la intemperie, yo mando un cuadro para Vagante, ella manda un cuadro a Tenerife y dejamos ese cuadro ahí abandonado al estilo de Capro, a ver qué pasa, ¿no? Hago una serie de crítica con Vox, como Lorca nos votaría. Participo en una muestra de caminatas del aula de museología crítica Fernando Esteves con calle de sentido único, en donde hago una práctica intersubjetiva de caminar. Hago varias sesiones sobre lecturas y caminar, retransmisión y caminar. Después, ya en 2022, hago una exposición en ABM Confesiones en Madrid, en Vallecas, que se llama La Luna, la Cuesta y el Rey, que es una evocación sobre un barrio desplazado, sobre la figura del rey, sobre las techumbres antropológicamente pensándolas de la cuesta, que es donde vive, la costa de Gijón, en Tenerife, entre los Santa Cruz y la Laguna, un barrio liminar, su vida a campo, todo eso está en juego, ¿no? Un barrio gitano, un barrio obrero, un barrio desplazado, barrio popular. Participo en Apocalipsis, una exposición también sobre de la BM Confecciones, una colectiva.
me voy a Bulgaria otra vez, a la costa del Mar Negro y hago las pinturas del Mar Negro, que es una serie de 6 pinturas en torno a desplazamiento también, en torno a que el mismo mar, la misma gente, en relación al mar de los desplazados de la ruta Atlántico Canaria, los desplazados de la guerra de Ucrania, ¿no? Con una mirada más internacionalista, se podría decir, que tiene que ver con pasaporte Schengen o con una posibilidad de un tránsito libre para los desplazados, ¿no? Todo lo contrario de lo que propone las políticas ultraderechas alineadas con el trumpismo, ¿no? Sigo pintando en esta época toda esta serie de continuación de Sobre la Gravedad, que será todo lo que componga la exposición del CAM próxima, ¿no? Hago unas caminatas cantadas en Santa Cruz, pinto unas palomas blancas, hago la exposición El Pacto del Reloj en 2024 en la Sala de Arte de García Sanabria, que es una reflexión sobre perseguir al mal y sobre luchar contra el mal, ¿no? Y sobre Avi Barbour y el ritual de la serpiente, sobre Siria, sobre la teoría de la escucha, sobre los atentados al medio ambiente canario, la quema de dragos que hubo en Tenerife, o bueno, una serie de cosas que me preocupaban en aquella época, y el tema del Loro Parque. Después hago una piecita que es sobre tejuelos, en honor a Lewis Carroll, y alguna pieza que es también de carácter conceptual, alguna pieza fotográfica sobre fotografía coloreada. Sigo haciendo fotos del taller. Pinto un cuadro de 5 por 3 metros que es parte de mi trabajo último, que se llama La serie de exterminio de Gaza. Gazatí, un padre Gazatí llevando a su hijo muerto, una piedad. Se sustituye el gris contemporáneo de Sloterdijk por un blanco que de alguna manera desplaza o desplazo los tonos del fondo de ruido y gris de Gaza, ¿no? Hago un poemario con la editorial Oblivion, alguna acción y alguna pieza más conceptual sobre Santa Cruz y su memoria. Hago un ejercicio también conceptual con las vitolas de los puros y una pieza más de archivo también en esta época. Sigo escribiendo y haciendo crítica porque soy director de Ateneo Crítico y editor, y aparte escribo de modo propio. Hago una reflexión sobre la familia en esta época también y sobre la paz y el mal, unos textos, una carta de Gandhi a Hitler que encontré, y el concepto de campo de concentración de Weiler y cómo eso se afecta en nuestro tiempo, ¿no? Esto a grandes rasgos es mi trabajo, en la faceta de yo como pintor, porque después con otra faceta que es la más conceptual o postconceptual, que es la que he hecho con Lina a lo largo de estos años, por lo menos llevamos 20 años, y yo estoy contento de haber desarrollado estas dos facetas, pero esta es la faceta más de pintor, ¿no? Que es donde estoy más centrado actualmente. Y bueno, me estoy encantado de haber presentado mi proyecto. Como ven, tiene que ver con intersubjetividad y una serie de cosas, pero también tiene que ver con pintura, ¿no? Pues espero que este encuentro en la biblioteca les haya gustado. Este es el testimonio videográfico para redes. Gracias. Gracias a Francisco y a Mabel también, ¿vale?